Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, estamos hablando de un acontecimiento único. No hay nada que pueda comparar al sacrificio de Cristo. Y nada puede reemplazarlo también. O sea, no podemos decir que otros acontecimientos pueden cumplir el propósito o el objetivo de lo que fue y es el sacrificio de Cristo. No podemos encontrar ningún acontecimiento, ningún suceso, ni algo que hombre alguno o persona alguna haya hecho. El sacrificio de Cristo es único, es único. Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Es importante entenderlo porque el sacrificio de Cristo significó y significa que el ser humano pueda tener el acceso a Dios o la oportunidad de poder encontrar el perdón de Dios. Porque nada podía lograr que el ser humano pueda encontrar el camino a Dios. Ahora, el sacrificio de Cristo no fue algo que apareció como una casualidad, sino que fue planificado. Fue algo que fue planificado y establecido desde el principio, y quizás desde antes de la fundación del mundo, como dice el texto. Entonces, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, estamos hablando de un sacrificio único, de un suceso único que nada lo puede reemplazar. La humanidad ha buscado forma de acercarse a Dios desde el principio. Ahí nomás cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, trataron de corregir el error, se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas. La intención era corregir el error que habían cometido. Más adelante encontramos que tratan de acercarse a Dios inventando formas de sacrificios, creando figuras, tratando de reemplazar o tratar de acercarse a Dios. Todas las prácticas que el ser humano ha hecho o ha inventado, ha creado para poder acercarse a Dios han fracasado. Porque no hay otra forma. Ya Dios desde antes del principio había establecido la forma. ¿Cómo pudiera el hombre acercarse? Entonces, al leer estos dos textos, nos van a dar a conocer justamente el propósito del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, cuando leemos Juan 1:29, Juan el apóstol, Juan el Bautista, dice públicamente: de venir a Jesús está viniendo. Algo interesante que encontramos ahí, Juan dice que él no lo conocía. Él no sabía que el que venía ahí era el que él había estado hablando antes. Pero cuando lo ve, automáticamente sabe que él es la persona. Él es el que había sido enviado. Y es por eso que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le está definiendo el propósito. ¿Para qué viene esta persona? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? O sea, si queremos hacer un resumen de todo lo que voy a
compartir ahora. Podemos decir así, bueno, Juan el Bautista dijo que el propósito que Jesús venía era para casi, y se acabó así. Rápido, sencillo. Pero tenemos que hablar de todo el plan en sí, para poder desarrollar el propósito. Entonces, el propósito, Juan lo está diciendo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. No hay otro Cordero. Entonces, a partir de aquí también, Juan está diciendo que toda la forma de sacrificio que había en el Antiguo Testamento dejan de tener eficacia, dejan de tener el propósito para el cual fueron establecidas. A partir de aquí, ningún otro sacrificio podrá hacer lo que Jesús va a hacer. O sea, a partir de lo que Juan está diciendo. Porque hasta este momento, ¿no?, los judíos e Israel, por el establecimiento de la ley, tenían costumbre de celebrar diferentes sacrificios. Sacrificios por la paz, sacrificios por el pecado. También tenían la elección del Cordero Pascual, que era una muestra que lo sacrificaban como una muestra de que ellos habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Pero a partir de aquí, Juan está diciendo, el Bautista está diciendo, Él es el Cordero. Ya no hay más Cordero. Ya no se van a necesitar otros Corderos. Él es el Cordero. Los otros eran los Corderos, pero Él es el Cordero. Y Él como Cordero no solamente viene a quitar el pecado externamente, para que la persona se sienta en paz un momento, sino que Él viene para quitar el pecado interior de las personas. Él es el Cordero, y al derramar su sangre, entonces las personas pueden ser lavadas de sus pecados y pueden ser libres de sus pecados. Debe encontramos aquí a Juan el Bautista estableciendo el propósito. Ahora, cuando nosotros vamos a Lucas 18, 19, 10, Jesús está en casa de Zaqueo. Está en casa de Zaqueo después de que le encontró que se estaba subido en un árbol, y él le dice: Zaqueo, baja, ¿no? Hoy voy a estar en tu casa, ¿no? Y ya Zaqueo va, corre a su casa y lo recibe ahí. Y sucede un acontecimiento muy interesante ahí. Zaqueo es tocado por el Señor, por el Espíritu Santo, y Zaqueo comienza a decir: bueno, ahora todo el que le he robado, a todo el que le he robado, quiero devolver lo que le he robado, ¿no? Y si alguno ha tomado de algo, voy a dar 4 veces. Y la gente estaba criticando y buscando, porque estaba Jesús, y Jesús dice que yo, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. También encontramos aquí el propósito por el cual había venido Jesús. El propósito aquí es que he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Interesante. Un poquito voy a hacer los primeros en el ayuno el día viernes. Voy a hacerles recordar un poquito lo que hablé aquí, porque tengo que hablar un poquito de lo que hablé en el ayuno para poder ir entendiendo todo esto, ¿no? Es bien interesante cuando encontramos en Génesis los primeros capítulos, cómo es la creación, ¿no? Dios hizo todo al principio, ¿no? Capítulo 1 y 2, encontramos que Dios hizo todo, ¿no? Estableció la luz, también separó las aguas, estableció los continentes, hizo que la tierra produjera todo tipo de plantas, ¿no? También encontramos que estableció los astros, todo bacán, ¿no? Todo bien bonito ahí, ¿no? Y hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, bien bonito. Pero había una frase muy
que es el centro de todo eso, los capítulos. Dice que Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. ¿Qué significa? Que todo era perfecto. ¿Cierto? Todo era perfecto. Nada estaba mal, todo estaba bien hecho. Todo estaba bien. Tanto así que Dios puso al ser humano en un huerto, y el ser humano podía caminar por el huerto feliz y contento, podía comer todos los frutos que encontraba ahí, no todos ahí, todos los frutos que encontraba ahí, podía comer mangos de churucanas, la naranja del canchate, ahí había de todo ahí, ¿no? Las uvas por aquí cerquita, de todo había. Le puso nombre a los animales, le dieron una ayuda de Dios, todo muy bonito. Todo era bueno y en gran manera. Todo era perfecto. Pero en el capítulo 3 encontramos que ahí Eva y Adán y Eva desobedecieron y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y le pusieron un delantal de hojas. Y viene Dios y pregunta, ¿dónde estás tú? Porque Adán y Eva fue escondido. Y pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora hay otra realidad. En la primera, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, todo era bueno en gran manera. Ahora, en el capítulo 3 encontramos que el ser humano está perdido, está desorientado, no sabe para dónde va. ¿Dónde estás tú? La pregunta es muy sencilla, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía, pero el hombre no sabía dónde estaba. Y es por eso que después es expulsado del cuerpo. Entonces, esa condición, esa realidad del ser humano, ¿no?, hace que el ser humano ya no tenga sea el mismo que hablábamos del capítulo 1 y 2. Ahora tiene otra condición. Está perdido. ¿Puede el ser humano por sí mismo restaurarse? ¿Puede el ser humano por sí mismo salvarse? ¿Puede el ser humano por sí mismo ayudarse? Es imposible. Cada día el ser humano se denigra más, se aparta más, se aleja más de Dios. Y esto lo vemos palpable en la humanidad. Cada vez avanza más. Vemos que la tecnología crece de una manera bárbara. Si usted hace una comparación de hace aproximadamente 10 años atrás, ¿teníamos teléfonos como tenemos ahora? Solamente hace 10 años nomás. ¿Cuántos aquel tenía televisión blanco y negro que tenían que prenderlo con un alicate? Yo le pregunto aquí a Elena, si a Dios conoció un televisor blanco y negro, la persona que lo prendía con un alicate. No conoce. Pero en la generación nuestra se lo conoce. Eso es hace 20 años atrás. Pero ahora hay televisores que tú les hablas y te entiendes solo. Otros que cambian el canal solo que conocer así. La derecha a la izquierda. La tecnología. Pero el hombre, el ser humano, espiritualmente y moralmente, está cada vez más lejos de Dios. Se deteriora cada vez más y más en la maldad y la perdición. ¿Por qué no se puede? Pues ahí es donde encontramos la razón por la cual Jesús dijo que él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entienden? Porque por sí mismo no puede hacer. Ahora, esto fue planificado. Porque dije anteriormente, no es una casualidad. No es que Dios dijo en un momento determinado, ¿sabes qué? No, tú, la segunda persona, la eternidad, como no tiene nada que hacer aquí en el cielo, ¿por qué para abajo?
ejemplo es